Hola amigos, continuando con mi canal llamado El porqué en el folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy, ante el pedido de un suscriptor, voy a tratar los negros y su llegada a las tierras argentinas. Las razas no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, la humana. Y vemos que los primeros homínidos aparecieron en el Cuerno de África, al este, en el territorio hoy ocupado por Kenia, Somalia, Etiopía y países limítrofes. Debieron evolucionar hace 1 a 2 millones de años más o menos. Los primeros ancestros de los seres humanos tuvieron la piel oscura, probablemente tan negra como los habitantes actuales de esa región africana. Si es así, y todos nosotros descendemos de esos primeros homínidos, entonces, ¿por qué no todos tenemos la piel negra? La piel oscura proporciona una defensa efectiva frente al sol, pero cumple además otras funciones, tanto o más relevantes, como aportar la protección a las células de la piel. Por ello, aquellos primeros homínidos tenían una excelente razón para tener la piel negra. Los primeros seres humanos extendieron paulatinamente su territorio y empezaron a colonizar otras regiones, situadas más al norte, donde no hacía tanto sol, donde la radiación solar era mucho menor, donde ya no era necesario protegerse de la radiación ultravioleta y donde aquellos individuos que, debido a mutaciones espontáneas, acumulaban menos pigmento en su piel, la selección natural hizo el resto. Los negros en la Argentina. Fundada por segunda vez la ciudad del Buen Aire el 11 de junio de 1580, con 60 pobladores, 49 nativos de Asunción, hoy Paraguay, y 11 españoles llegados del viejo continente. En una investigación realizada por Ibrahim Ayar, se revela el nacimiento del gaucho. Lo pueden ver en mi programa sobre el gauchaje. Cuando del África llegué. Dada la situación inestable, asediados por la indiada, la nueva ciudad se tornaría peligrosa. Además, Garay tenía que sortear problemáticas en Santa Fe de la Veracruz, fundada por él también el 15 de noviembre de 1573, a orillas del río Quiloazas, hoy San Javier, donde se había producido el llamado Motín de los 7 Jefes, encabezado por 7 mestizos azuceños muy descontentos. Restablecido el orden allí, y en noviembre de ese año realizó la entrada de los Césares. Con 30 hombres en armas, llevó a cabo una marcha hacia el sur de la actual provincia de Buenos Aires hasta la Sierra de Tandil, en busca de una fabulosa e inexistente ciudad de los Césares. Pero Juan de Garay no siguió avanzando a causa de los disturbios que tenía en Santa Fe y también en Asunción, que lo mantuvieron ocupado los años siguientes, y viajaba constantemente entre Buenos Aires, Santa Fe y Asunción para mantener la paz entre los suyos y la indiada. En uno de estos viajes acampó con 50 hombres en la cercanía del fuerte Santi Espíritu, cerca de la confluencia de Carcarañá y Coronda, hoy Puerto Gaboto. Se baja de la barcaza pues había decidido pasar la noche en tierra, pero no colocó centinelas, pues decía que entre los indios estaba tan seguro como en Madrid. En horas nocturnas, los timbúes charrúas atacaron el campamento y Garay fue muerto esa noche, el 22 de marzo
de 1583. Este era el panorama que vivía la nueva ciudad del Buen Aire, como así también Santa Fe y hasta la misma Asunción. La falta de mano de obra lugareña, los charrúas y sus vecinos y parientes los chambúes eran indomables, pocos propicios para inducirlos al trabajo. Provoca así que en 1588 produjera la entrada de esclavos negros traídos de África. Estos primeros arribos fueron en gran parte obra del contrabando y el tráfico prosperó a través del puerto de Buenos Aires, cuando se concedió a los británicos el privilegio de ingresar una cuota de esclavos a través de este. El tráfico de esclavos tuvo su punto neurálgico en la estación de Retiro, tanto que al edificio ubicado en la Plaza San Martín se lo conocía como el Retiro de los Esclavos. Allí permanecían los africanos recién llegados hasta ser derivados con sus nuevos amos. La primera entrada formal se dio en 1588, como dije, con 3 negros esclavos en Buenos Aires. La demanda de mano de obra en las latitudes ancestrales era constante, y como las autoridades metropolitanas desoyeron el pedido, imperó el contrabando, del cual participaron muchos poderosos, y el esclavo fue uno de los productos más redituables. Se estableció un flujo de 15 barcos negreros mensuales, con 2.000 negros cada uno, y ya en el siglo XVII, el gobernador de Buenos Aires, Hernán Arias de Saavedra, quien a los 20 años había visto morir a Garay, decretó el cese del flujo anual de esos 15 navíos. Pero la población africana fue creciendo con la misma intensidad del tráfico. Los africanos eran provenientes de la zona de Angola, Congo, Mozambique y otros desde el sudeste de África. Uruguay y Córdoba también fueron receptores de esclavos. De hecho, las estancias jesuíticas pudieron sostener su actividad y productividad gracias a esta mano de obra. Para 1778, el primer censo de lo que luego sería el territorio argentino arrojó que de 200.000 censados, unos 92.000 eran negros y mulatos, o sea, un 46%. Varias provincias tenían más de la mitad de su población parda y morena. No obstante, el censo de 1895 reveló solo 450 afroargentinos, entre 4 millones de habitantes. De ahí que comenzara a tomar fuerza el mito de la desaparición sin que nadie cuestionara la validez de las cifras oficiales. Tal mito defiende que el negro, por su extinción, no pudo dejar nada tras su paso. La investigadora Marisa Pineu, maestra de estudios de África por el Colegio de México, indica: es interesante conocer cómo se daban las relaciones de los esclavos con los amos, que no eran solo relaciones de servidumbre. Los esclavos, como todos los grupos subalternos, actuaban, tenían iniciativa y agencia. No se impregnaron de saberes, poseían conocimientos sobre cuestiones medicinales, agrícolas, manejo de la madera y del hierro. Esto nos hace pensar que no solo fueron fuerza de trabajo. En 1812, el español Don Martín de Álzaga urde un complot contra el gobierno patriota. El plan es revelado por la Gaceta de Buenos Aires el 1 de junio de ese año. Álzaga había sido defensor de pobres en 1785 y conocía bien las injusticias sufridas por los esclavos. Sin embargo, declaraba
que después de la victoria de los realistas, los criollos, así como los indios, las castas y los negros, serían enviados a Montevideo y la capital quedaría limpia de todo individuo que no fuese español peninsular. La conjuración fracasó porque un esclavo llamado Ventura escuchó una conversación privada e informó a su ama, que lo denunció ante el triunvirato. Álzaga fue ejecutado y el esclavo fue liberado y reclutado en el regimiento número 2. En la manga derecha de su uniforme llevaba cosido un escudo que decía «Fiel a la patria». Se le otorgó una medalla de plata repujada con una frase grabada por «Fiel a la patria». Esa condecoración se exhibe aún hoy en el Museo del Cabildo. Así el negro se fue afiatando a la nueva sociedad que pocos años después se convertiría en la Argentina. A partir de 1812, las Provincias Unidas del Sur prohíben el tráfico negrero y a comienzos de 1813 la libertad de vientres es decretada. Los hijos de madres esclavas nacidos después del 31 de enero de 1813 se convierten en libertos, con la obligación de vivir en la casa del amo, de la madre, hasta que alcancen la mayoría de edad, 20 años para los varones, 16 para las mujeres, o hasta que se casen. Pero en 1814 se permite nuevamente la entrada de esclavos africanos, si estos acompañan a sus amos en calidad de criados, aunque estos no pueden ser vendidos. Los esclavos y los pardos libres constituyeron un contingente importante en los regimientos patriotas de infantería. Los batallones de cazadores 7 y 8, este último compuesto por libertos del ejército de los Andes, participaron en los combates de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Los que sobrevivieron formaron en el Perú el regimiento del Río de la Plata. La revolución tuvo sus héroes negros, entre los cuales el más célebre fue Antonio Ruiz, Palucho, veterano de Chacabuco y Maipú, que se negó en Lima a saludar a la bandera realista y fue fusilado. La leyenda cuenta que murió al grito de ¡Viva Buenos Aires! En la expedición de San Martín para auxiliar a Manuel Belgrano después de la derrota de Ayohuma en 1813, había 800 negros libertos integrados en el batallón 751. El mestizaje continuaba. La negra y el español daban como resultado a los mulatos y eran parias realmente, pues su madre los tendría producto de la violación sin tapujos. Por ello criaba a ese niño con desprecio. Estoy siempre hablando en generalidad, no en puntualidad. Y su padre español lo tenía como un producto de la satisfacción sexual y un elemento propicio para aumentar su patrimonio de esclavos. Ese mulato en muchos casos se rebelaba y como el referente Alejo Godoy de Ibrahim Nayar tomó rumbo hacia la Pampa, ese paraje inmenso como el mar, peligroso, indómito, donde residía el indio, ya dominante del caballo dejado por los primeros fundadores a la cabeza de Pedro de Mendoza, y comienzan a formarse los quilombos. ¿Qué eran los quilombos? Eran pequeños poblados manejados por negros y mulatos libertos y fugados, donde no existía la organización social como la conocemos, y eran por lógica un desastre. Por ello se usa como sinónimo de desorganización la palabra quilombo. Muchos de esos mulatos dieron origen a los gauchos, que luego se destacaron en la lucha por la emancipación de España en los albores de nuestra independencia. Un caso fue el sargento Juan Bautista Cabral, hijo de José Jacinto, un indígena guaraní, y la esclava de origen angoleño Carmen Robledo, ambos al servicio del estanciero Luis Cabral. Juan Bautista nació en Saladas, Corrientes, el 24 de junio de 1789 y murió en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813.
terminó su vida siendo héroe al salvar al gran capitán de la muerte segura. La construcción de un Estado-nación es un proceso material que también adquirió forma de relato histórico. En la Argentina, el orden del relato se centró en la pureza racial más que en el mestizaje. Tal es así que surge la controversia sobre Cabral inicialmente. Su color de piel no estaba del todo claro. Una multitud de historiadores y de la población argentina lo dio por blanco en un inicio. Se ha representado de esta forma en múltiples ocasiones, e incluso se lo representaban con piel negra. No lo hacían con sus rasgos africanos típicos, sino de tez morena y con rasgos guaraníes. Incluso hoy en día, una buena parte del público permanece escéptica a pensar que fuera negro, e incluso se rechaza la idea de que la pureza racial, tan en boga a fines del siglo XIX y comienzo del XX, produjo un exceso de purismo. De ahí la obsesión por aislar, antes de eliminar elementos impuros. Hay autores que argumentan que lo que se hizo con el negro en Argentina equivale a un genocidio discursivo, que corresponde a una construcción del poder y muestra el resultado final pergeñado por la élite política argentina, la famosa generación del 80, con discurso negador del ser distinto. La negación es otra forma desenmascarada del racismo moderno y uno de los modos más recurrentes en América Latina. Siguiendo a Teun Van Dijk, quien plantea el discurso como una forma de uso lingüístico y lo define como una interacción verbal que presenta tres dimensiones: el uso del lenguaje, la cognición y la interacción social. Bajo ese contexto, el racismo europeo llega a América, y en este caso a la Argentina, donde las élites simbólicas tienen una responsabilidad enorme en la reproducción del racismo a nivel social para mantenerse en el poder y conservar su estatus. Para este grupo, la mejor forma de protegerse contra los elementos considerados peligrosos es la negación discursiva del colectivo afroargentino o invisibilización del actor negro en la historia argentina. De esa marca narrativa proviene la teoría famosa del crisol de razas, pregonada por los gobernantes durante el aluvión inmigratorio que desde fines del siglo XIX elevó la población de 1,3 millones de personas en 1859 a 3,9 millones en 1895, como sucedió en varios países de América. La amalgama armónica de los recién llegados con los pocos presentes daría lugar a la fundición de una nueva ciudadanía. Sin diversidad, o más bien homogénea, no afrontó problemas étnicos, porque los negros argentinos fueron lisa y llanamente aislados y silenciados. Incluso se fue un poco más lejos, se dijo que estaban extintos. Domingo Faustino Sarmiento observó en 1883 que el negro, como elemento social, había desaparecido y quedaban solo unos pocos individuos. La clase gobernante argentina, como otras de la región, fueron advirtiendo, al compás de la edificación de un Estado-nación, la presencia de los otros, a los cuales arrinconó, y así se erigió una construcción vertical. Aquella clase se entronizó en desmedro del arrinconamiento de identidades que pasaban a ser periféricas, y sobreviene la creación de alteridades históricas, narradas y contenidas dentro de un espacio nacional. ¿Cómo se dio ese resultado? En el caso de los negros, el intento por blanquear y homogeneizar la sociedad argentina de fines del siglo XIX erradicó todo rasgo étnico no funcional a la lectura europeizante, y el resultado final es que Argentina se jacta de ser una nación blanca, orgullosamente la más blanqueada de Sudamérica. Se recurrió a prácticas de exterminio, intimidación, ocultamiento
y otras para que ninguna diferencia pudiera amenazar el colectivo argentino formado al son del crisol de razas. El negro fue borrado ideológicamente primero y luego de forma material del imaginario nacional. La modernidad consideró el color blanco como emblemático y este devino como sinónimo de modernidad. En cambio, lo no blanco pasó a ser considerado premoderno y primitivo. Se puede revisar la forma en que los medios de comunicación occidentales presentan al África como el espacio de la barbarie, habitado enteramente por poblaciones negras, aunque haya blancas. He podido escuchar y vivenciar a una madre preguntando si su hijo recién nacido era blanquito o no. Ese es el resultado del cambio cultural producido por esa generación de 1880 contra el hombre del color negro. Atento a estas variables que se dio en toda América Latina, es lógico concluir que la Argentina sea un país que se enorgullezca de su raíz europea y se supone descendido de los barcos, que provinieron del sur de Europa desde las postrimerías del siglo XIX. Pero hubo otra clase de navío que arribó antes, uno muy diferente, con orígenes negros, con orígenes en diversos puertos de África. Fueron los barcos negreros, que dejaron un importante cargamento humano, no solo en la región del Río de la Plata, sino en el interior de lo que sería la futura Argentina. Los negros en Argentina fueron desplazados por los censistas, estadistas y eruditos que forjaron el mito de la Argentina blanca. También se asumió que la presencia africana implicaría desempolvar el flagelo de la esclavitud. Pero a pesar de esa táctica deliberada de blanquear las estadísticas, las explicaciones que componen el mito de desaparición se sigue repitiendo y están muy vigentes. Por ello es que el paso del negro por América está subyugado por la imagen blanca del paisanaje argentino. Pero ellos fueron parte de nuestra argentinidad y su sangre sigue circulando por las venas argentinas eterna y orgullosamente. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les encomiendo la gauchada de suscribirse, comentar y compartir con otros que gusten del folclore y así poder continuar emitiendo este canal que es gratuito, sin más interés que dar un cacho de cultura. Hasta pronto.